Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí nuevamente en un nuevo capítulo donde nos trae el tema nuestro hermano Jacobo Sangüesa, que ya es panelista, nuestro hermano de acá. Y vamos a hablar hoy día la prosperidad, acerca de la prosperidad. ¿Si acaso es una señal de un cristiano, una señal de un buen cristiano, una señal de que Dios está con él? Hoy día nuestro hermano Jacobo nos va a sacar nos va a aclarar si es así o no, de las preguntas que tenemos. Y nos va a dejar claro si esperamos en el Señor que va a ser de bendición. ¿Cómo está, hermano Jacobo? Bien, gracias al Señor. Claro, como dices tú, es un tema que ya no habíamos tocado, ¿cierto? Acerca de la prosperidad. Pero bueno. Con otro enfoque, sí. Con otro enfoque, exactamente. Sí. Con el enfoque de si realmente la prosperidad económica es sinónimo de estar agradando a Dios. Ese es el tema. Pero bueno, esperamos en el Señor que sea exhortado de manera bíblica. Amén, amén, así sea. Así tiene Amén. que ser. A la luz de la palabra, como decía. Amén. Así es. Bueno, y partimos con un texto base. Siempre que quiero citar el de Mateo 6:21, donde dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Buen Así. Piso. ¿Mm? Buen piso. Claro. Sí, buen el tema, el texto. Sí. Y bueno, y como te mencionaba en delante, hace un tiempo, bueno, hace una semana atrás estuvimos hablando acerca de la prosperidad de la Biblia. Tú mismo nos trajiste ese tema, ¿te acuerdas? Y Sí. bueno, el propósito era cómo el concepto de la prosperidad era mencionada en la Biblia. Y nos mencionaste el tema de, ¿cierto? De la tercera carta de Juan, ¿cierto? Donde estuvimos viendo ese pasaje que El de Gallo. El de Agallo, ¿cierto? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿cierto? Así es. Ese era el tema que estuvimos hablando anteriormente. Y claro, y fue un tema bien importante porque lo que nosotros tratamos de hablar con eso era que claramente la prosperidad no es que el cristiano esté exento de salud, esté exento también de las riquezas. ¿Se entiende? No quiere decir de que yo me vaya a enfermar, de que yo no me vaya a enfermar, ¿cierto? Por ejemplo, vimos el caso de Pablo, también hablamos también de que Pablo también tuvo problemas financieros, Sí. ¿cierto? Y lo dice en su momento, dice, he aprendido. He aprendido a vivir, ¿cierto? Humildemente abundancia, y también abundancia. Abundancia y también no tener nada. ¿Entiendes? Sí. Claro, y después culmina diciendo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Entiendes? Pero al final, lo que vamos a comenzar a hablar hoy en día es otro tema, pero también está relacionado con el tema de la prosperidad. Es que ¿de qué vamos a hablar ahora? Es que si lo que nosotros poseemos, si las riquezas o los bienes o la prosperidad misma económica es realmente agradar a Dios. Es una señal de que estamos agradando a Dios. Exacto. Es señal. O en otras palabras, ¿tener riqueza es agradar a Dios? Eso también... Desde otra perspectiva. ¿Cierto? Y bueno, lo que nos muestra, por ejemplo, este pasaje que nosotros que hablamos la semana pasada, o algunas semanas, ¿cierto? Bueno, lo que nosotros vemos son testimonios. El testimonio de Gallo, el testimonio también de Diótrefes y también de Demetrio, ¿cierto? Sabemos que dos de ellos están teniendo buen testimonio, sí, y uno es que no está dando testimonio. ¿Entiendes? Claro, y el que da testimonio, ¿cierto? Dice, bueno, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Yo encuentro que ese es el tema cuando, por ejemplo, hablamos de las riquezas, un poco, o de la prosperidad. Proverbio nos enseña de que vale más ser estimado, ¿cierto? Que es el buen nombre, que muchas riquezas. Y la buena fama
más que la plata y el oro. Fíjate, la buena fama y la estima, ¿cierto? Del buen nombre. ¿Qué está haciendo acá Gallo, ¿cierto? O Juan con Gallo, o sea, con Gallo claramente, Claro, ¿qué reconocimiento ¿cierto? Está sí. haciendo reconocimiento de su testimonio, Sí, sí. ¿cierto? De su estima, de su nombre, ¿cierto? Ujú. Que está teniendo testimonio y de la buena fama. Bueno, la buena fama estamos hablando de cómo, del testimonio que él Sí, está sí, dando, así ¿cierto? es. Y ese es el testimonio que él está dando, que anda en la verdad. ¿Se Amén. entiende? Por eso él dice que sea próspera tu alma, Ujú. andando en la verdad, andando al igual que Demetrio, ¿cierto? Todos dan testimonio de Demetrio diciendo, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, Amén. eso es lo que vamos a empezar a trabajar un poco y lo que quiero comenzarte a desarrollar, Germán, porque es importante este tema, aparte del tema de lo que hablamos de la Muy semana pasada, importante, muy ¿cierto? importante. Porque lo enfocamos en cómo las iglesias hoy en día se están apartando, ¿cierto? Desde la verdad y Ujú. están considerando la prosperidad como un mensaje, Sí. como el mensaje de que hoy en día se debe predicar y de lo que Dios quiere de los Sí, y hermanos. lo que es peligroso también de esto es que a veces están entrando en nuestro subconsciente cristiano espiritual, es que si el hermano está bien económicamente, es como, si no tenemos nuestro subconsciente muchas veces, es como que eso es señal de que él está bien con el Señor. Claro, Y es totalmente falso. claro. Y eso No es, bueno, necesariamente es así. claro, pero el tema que nos vamos a empezar a hablar es un poco acerca de la riqueza, Ujú. ¿cierto? De la riqueza en sí. Bueno, partamos de la base, Germán, de que nosotros obtenemos la riqueza por parte de nuestro trabajo, ¿cierto? Y el trabajo es digno, ¿cierto? Amén. Es digno, ¿cierto? De, bueno, y eso nosotros lo vemos por la escritura. El Señor creó el trabajo, ¿cierto? Lo vemos en el huerto del Edén cuando el Dio Señor, labores, sí. cuando le dio labores a Adán, Mm. ¿cierto? ¿Cierto? De cuidar, de labrar la tierra, ¿entiendes? Del huerto, de cuidarlo. Entonces, al final tuvo responsabilidad y tuvo tareas. O sea, lo podemos ver nosotros que el trabajo es bueno, Así es. ¿cierto? El obrero es digno, dice la escritura, de su salario. Entonces, pero y bueno, y de lo que nosotros tenemos dentro del trabajo, claro, nosotros tenemos bienes, tenemos riquezas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos dice a nuestro Señor con relación a eso? Nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Así es. No consiste en eso. Bueno, y eso viene cuando nuestro Señor, ¿cierto? Se le acercó un joven de la multitud a preguntarle, Señor, necesito que me ayudes, como diciendo así, porque quiero que mi hermano, quiero que ayudes, o que le digas a mi hermano a que parta la herencia conmigo. Claro. Y ahí donde el Señor donde el Señor hace esta parábola y donde dice esto, ¿cierto? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Y es importante eso porque al final de lo que está haciendo Lucas, que creo que es en el capítulo 12, donde habla Lucas allí, eh, el término, el término, el término de la palabra dice al final, así es que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Te acuerdas cuál era la parábola? Ujú. La parábola era de que bueno, había un joven que había enriquecido su herencia, ¿cierto? Sí, sí, ¿Y qué es lo que hace? Que él había adquirido tanto fruto que no sabía cómo guardar ese fruto. Y al final, ¿qué es lo que hace? Hace derribar lo que tiene Agrándalo, granero. para agrandar todo y guardar ese fruto. Sí. Para luego después decir, y dice, bueno, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora, Sí. repósate, come, bebe y regocíjate. Sí. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? El Señor le dice, bueno, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y allí es donde termina y dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Fíjate, él era rico,
Él era rico en bienes. De hecho, tuvo muchos bienes. De hecho, Mm. tuvo que derribar para meter todo eso y más. Demasiado. Y de hecho, podía reposar, podía comer, beber y aún así regocijarse con lo que tenía. Pero fíjate que para con Dios no era rico. ¿Entiendes? Para Dios no era rico, no era enriquecido, no era próspero. ¿Se entiende? ¿Y dónde está la prosperidad? ¿Dónde está entonces el agradar a Dios? ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a quiero ir viendo, porque ¿qué nos dice la Biblia sobre las personas que buscan la prosperidad? Mm. Por ejemplo, y eso es lo que nos habla, Que hay en el corazón. que es lo que, claro, Que es lo que les motiva. por ejemplo, nos habla acerca de los que quieren enriquecerse, nos habla la escritura de los que se afanan y por los que aman el dinero. Entonces, bueno, a lo mejor ponen más clasificaciones, pero yo quise enfocarme en esas tres: de los que se enriquecen, de los que se afanan y de los que aman el dinero. Bueno, nosotros vemos de los que se enriquecen. ¿Te acuerdas cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que lo que pasa con las personas que se quieren enriquecer? Sí. Bueno, dice que caen en tentación. Lazo también. Caen en tentación y lazo. Bueno, ese lazo es como una red, ¿es cierto? Es como Quedan una trampa. atrapados. Es como una Sí. trampa, exactamente. Es cuando, por ejemplo, me acuerdo de esas películas cuando uno iba viendo, cuando esa persona iba por el Amazonas corriendo y lo atrapaba así en una soga Sí, y sí, lo en dejaba colgado. Es como que cayó en la trampa, serio. Ujú. como que está cayendo, ¿cierto?, en ese lazo. Y eso es lo que quiere decir. Caen en tentación, en lazo. Y fíjate también lo que añade también Pablo a Timoteo: en muchas codicias necias. Sí. No dice en codicias necias, sino que agrega muchas. Son muchas codicias necias y dañosas, lo que hacen que el hombre, ¿cierto?, es hundirse en la destrucción y perdición. Y justamente podríamos tomar el concepto de perdición, lo podríamos considerar con la parábola de Lucas, lo que acabamos de decir, ¿cierto? Porque ese día va a venir el Señor vienen a pedir tu alma. Así es. ¿Y qué vas a decir? ¿Y qué vas a decir en ese día? No, que estaba pendiente en esto, otro, y en trabajar. No, porque eso es lo que quiere decir el Señor cuando dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Claro, no es el Que enfoque. posee. No. No es esto, sino que es tu alma. Es tu alma, el estado de tu alma, cómo está. Y eso es lo que nosotros hablamos la semana pasada, ¿cierto? De que la prosperidad viene con relación a lo espiritual, Amén. ¿cierto? A lo del alma. Y bueno, y eso es lo que nos habla también Proverbios, ¿cierto? Proverbios que me gustaría que lo leyésemos, porque Proverbios 10, mira, fíjate, Germán, voy a citarte este proverbio del capítulo 10, donde dice, bueno, estos son los proverbios de Salomón, donde dice: el hijo sabio alegra al padre, Ah, ¿cierto? Pero el hijo necio entristece a su madre, ¿cierto? Sí. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que está alegrando al padre? Un hijo sabio, ¿cierto? ujú. ¿En sabio en qué? Ujú. Aquí hay que preguntarse, ¿por qué? ¿En sabio en qué? Bueno, aquí lo que es eso, de cómo enriquecerse. ¿Cómo se enriquecer? Ojo, los primeros 4 versículos dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano del negligente enriquece. Fíjate ahora, si nos saltamos al 22, fíjate lo que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿cierto? Y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que, Sí. es la que trae Realmente riqueza. enriquece. Y aquí uno te está diciendo de que el justo no va a padecer pobreza. No, porque dice que Jehová no dejará padecer hambre. O sea, no te está diciendo de que no tenga pobreza. Por ejemplo, lo que pasó con Pablo. Y pudimos ver a Pablo, ¿cierto?, siendo discípulo de Dios, ¿cierto? Discípulo de Jesucristo, y pasó momentos difíciles de Sus obras, finanzas. sí, pasó sus ¿Se entiende? obras. Pero el Señor no lo dejó. ¿Se entiende? Amén.
Nos dejó pasar. Entonces, ese es el tema del enriquecimiento, ¿cierto? Que el Señor es el que bendice. Amén. Es el Señor el que está bendiciendo, ¿cierto? Y no dejará. Entonces, hay fe. Entonces, en la parte de esto también llega una parte donde nos muestra la fe. ¿Se entiende? Y eso es lo que nosotros podemos ir viendo con relación a los que se enriquecen. Por ejemplo, también con los que se afanan. Con los que se afanan. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? Ese es el concepto del afán. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? Y bueno, y eso es lo que nos muestra Proverbios. Dice, ponen sus ojos en riquezas que no son ningunas. Que no tienen peso, que no tienen valor. Que no tienen valor. Eso es lo que nos dice Proverbios acerca del afán. ¿Y qué nos muestra Jesús después Mateo? ¿Cierto? Que nos dice, por tanto, no os afanéis por la vida. Y fíjate que ese por tanto está concluyendo. ¿Está concluyendo qué cosa? El versículo anterior, dice, nosotros no podemos adorar a dos señores. ¿Entienden? Está hablando de las riquezas. ¿Cierto? Los versículos más arriba está hablando este versículo que yo cité al comienzo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O sea, está hablando de la riqueza. ¿Cierto? Y entre eso está hablando de la lámpara, de la luz de nuestros ojos. ¿Cierto? Entonces, y después va a culminar eso, va a decir, por tanto, ¿qué cosa? No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis también de beber. Ni también por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Como pregunta. ¿Entiendes? Es importante lo que nosotros hacemos muchas veces con el dinero. Nos afanamos. Hay afanes. Hay afanes en todo el aspecto, ¿cierto? Pero más adelante vamos a ir viendo cómo debemos nosotros reaccionar en frente al dinero. Sí, claro. Bueno, eso como en breve lo que podríamos decir nosotros con relación al afán, ¿cierto? Que no hay avaricia en eso. Uh-huh. Y también, pues, bueno, obviamente los que aman el dinero. Los que aman el dinero, bueno, ¿qué nos dice Pablo acerca de los que aman el dinero? Bueno, la raíz de todos los males es el amor del dinero. El amor al dinero, ¿cierto? Y no bueno, el dinero, el amor al dinero. El amor al dinero. Sí. Claro, el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Eclesiastés también, Salomón también nos enseñan que el amor al dinero es vanidad. ¿Por qué es vanidad? Y él lo dice, porque no se sacia. Porque no se sacia y tampoco saca fruto. La persona está pidiendo más. Entonces, está amando, ¿cierto? Y bueno, y eso es lo que nosotros después vemos, que Pablo también le dice a Timoteo, en los versículos más adelante, creo que es Timoteo, la primera carta de Timoteo, el versículo 6, versículo 17, él le dice que le hable a los ricos. Y le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, ¿cierto? Las cuales son inciertas. Fíjate, altivos, pongan su esperanza en esas cosas. Fíjate lo que nos muestra, por ejemplo, Proverbio. Proverbio nos muestra que las riquezas de ricos son como una ciudad fortificada. Sí, son como una ciudad. ¿Cierto? Son como un muro. Imaginación. Son como un muro alto, ¿cierto? En su imaginación. Yo me imagino cuando lo que uno pasará por su mente cuando bueno, pero uno a lo mejor pueden pasar todos esos temas en su mente pero por eso le dice a los ricos que no sean altivos y no pongan su esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Allí está. Para que las disfrutemos. Yo encuentro que este concepto de la abundancia va un poco con relación a la prudencia.
Sión nos abunda. Pero fíjate que también es abunda, hay un equilibrio. Hay un equilibrio porque hay un equilibrio donde yo puedo decir qué quiero buscar en la riqueza, ¿cierto? Yo busco, ¿cierto? El equilibrio de no pecar, Ujú. ¿cierto? De no ser altivo, ¿cierto? Y de temer al Señor. Como lo decía también ahí, dice, por favor, Dios, que no tenga demasiado para que después diga, ¿y quién es Dios? Ni tampoco tener tan poco o no tener nada para que después robe y blasfeme. Agur, ¿cierto? Agur, Proverbios, también nos enseña eso. ¿Entiendes? No sé, de ser altivos. Porque, y bueno, y eso es lo que eh, podría suceder. Bueno, ¿qué nos enseña Salomón? Salomón nos enseña que es mejor adquirir sabiduría que el oro. Amén. ¿Qué más nos enseña? Adquirir también la inteligencia vale más que la plata. Después de todo el recorrido que hizo, comenzó a reflexionar en ese tipo de cosas. Porque él no se negó nada. No se negó nada. Entonces, lo que nosotros estamos construyendo acá es eso. Si las riquezas o la prosperidad económica, ¿cierto? Es sinónima de agradar a Dios. Ujú. Es decir, si yo tengo más riquezas y busco más las riquezas, estaré agradando a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Exacto, ahí está el punto. Eso es lo Dios que Dios quiere quiere. que yo vaya atrás la riqueza, Eso. vaya atrás la prosperidad, me refiero material. No es eso lo que Dios quiere. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que justamente lo que la Biblia nos enseña, de no ser altivos, ¿cierto? Mm. De no afanarnos. Sí, de una, no- una de las cosas que uno puede ver en términos generales, no en todos, pero la mayoría de la gente que tiene mucho dinero, muchas cosas, se vuelven altivos en sus corazones. Se vuelven soberbios, indolentes también frente al que es necesitado en términos generales. En términos generales, no todos. Pero sí hay una constante también, es que la gran mayoría de ellos se vuelven así. Se vuelven fríos, como te dije, indolentes también y altivos. Porque Mm, como dice la palabra, y bien lo dice, que para ellos el dinero es como un castillo que los protege, que le hace poco menos que todopoderosos. claro. Mira, se me vino a la mente cuando hablabas tú también de que también eso puede pasar con los bienes de que uno tiene. Y cómo reflejar el amor de Dios en los demás, en la membresía. Amén. Juan nos enseña y nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, claro, como dices tú, muchas veces nos cerramos también para no bendecir, para no bendecir. Bueno, y eso es lo que te decía también en delante, em, cómo debemos nosotros reaccionar al dinero. Sí. Bueno, aparte de todo lo que nosotros vimos anteriormente, ¿cierto? Del enriquecimiento, del afán y del amor al dinero. Bueno, el autor de Hebreo nos enseña los deberes cristianos, cómo nosotros debemos conducirnos Amén. en estos momentos. Y bueno, ya nos dice en Hebreos capítulo 13, nos dice, sean vuestras costumbres, ¿cierto? Sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eh, Encuentro que, por eso te decía que la abundancia contiene un equilibrio. Es un equilibrio porque es como lo que justamente hablábamos, ¿cierto? Que es esta la conducta. Fíjate, la conducta es tener sin avaricia, tener un corazón sin ese deseo de desear de lo que tiene mi De hermano, codiciar, claro. De codiciar. ¿cierto? De lo que tiene mi vecino, de mirar lo que tiene, ¿por qué él tiene más y yo tengo menos? No tener un corazón avaro en ese sentido, ¿cierto? Si no dice contentos, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Eh, Eso nos dejará, y eso también lo podemos ver en Proverbios, ¿cierto? Lo que vimos, que Él nos dejará al justo, que Desamparado, que desamparado, mendigue. que no tenga hambre. Ujú. Entonces, y él promete esto, ¿cierto? Y de hecho cita esto el autor, no te desampararé ni te dejaré. Eh, bueno, y justamente como tú decías, Agur, ¿cierto? Proverbio donde dice que le pidió al Señor dos cosas.
Él le pidió dos cosas, ¿cierto? Una que era que lo aparte de la avaricia y de las palabras mentirosas. Pero ¿qué es lo que me añadió? Añadió, dice que no le dé pobreza ni riqueza, sino que lo mantenga del pan necesario. Y como bien tú dijiste ahí, ¿por qué? Para que no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Cierto? No soy autosuficiente. Claro. Caiga en la autosuficiencia. O que siendo pobre, dice, o hurte. Y blasfeme en nombre de Dios. Entonces, fíjate ese equilibrio. Quiero lo justo. ¿Para qué? Para vivir. Para lo justo, pero así puedo reconocerte. ¿Cierto? No voy a ser altivo. ¿Entiendes? No voy a ser avaro, ni tampoco voy a blasfemar. Aunque tenga menos, no voy a blasfemar. Ni tampoco voy a hacer, o también voy a hurtar. Sino que se contenta con lo que el Señor da. Amén. Entonces, bueno, y nos muestra la Escritura, ¿cierto? Que es mejor lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. También eso también está en Proverbios. Bueno, ¿y qué es lo que nos enseña? ¿Cómo también tenemos que reaccionar? Bueno, honrar a Dios con nuestros bienes. Amén. Eso también tenemos que reaccionar. Si, como mencionamos también en este versículo de 1 Juan, también al Señor también se honra con nuestros bienes. ¿Cierto? Amén. Porque de Él viene. Si Él nos bendice, yo sé que Él no necesita nada de nosotros. Exacto. Nada. Pero la Escritura nos dice, honra al Señor con tus bienes, honra a Jehová con tus bienes, ¿cierto? Y bueno, también decir esto que es importante, yo creo que cómo también nosotros debemos reaccionar a la riqueza. Debemos saber que en el día de la ira, las riquezas no tendrán provecho, dice la Escritura, mas la justicia libra de la muerte. Amén. La justicia. Por eso el Señor cuando vino dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y lo demás será añadido. Amén. Primeramente su justicia. Así es. Primeramente su justicia. Y todo lo demás será añadido. Amén. Así que, bueno, yo creo que es lo que podemos hablar con relación a la prosperidad, prosperidad del enriquecimiento y también sobre cómo agradar a Dios. Amén. Cómo agradar a Dios. Bueno, verdaderamente lo que agrada a Dios, sabemos que son altas cosas que nosotros podemos ver, las cosas que no agradan a Dios. Uh-huh. Pero en este caso, bueno, dice Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todas estas cosas que hemos mencionado se requiere de fe. Así es, hermano. Confianza en el Señor. Amén. Confianza en el Señor. Que en el lugar donde nosotros estemos, y eso también nos lleva a tomar decisiones políticas, decisiones también en otros aspectos. También nosotros queremos que nuestro sistema cambie o que nuestro mundo cambie, ¿cierto? O que donde yo venga, ¿cierto? Requiero más sueldo, requiero más de esto, otro. Pero no estamos confiando en el Señor, del que provee las cosas.